Juan capítulo 11, versículos del 33 al 44. Dice la palabra de Dios. Juan 11 del 33 al 44. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza de vida eterna. Y Padre, al abrir tu palabra, te rogamos porque nos ayudes a comprenderla y obedecerla. Por favor, Padre, bendícenos, porque necesitamos de tu bendición, y rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos ayude a comprenderla. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar tiene que ver con creer para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios es necesaria la fe. Y aquí hay una condición que el Señor Jesucristo pone. Dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Porque tenemos la opción de creer y tenemos la opción de no creer. Pero cuando hablamos de creer, no estamos hablando de estar de acuerdo intelectualmente. Cuando hablamos de creer, hablamos de confiar. Y la confianza, la fe, de hecho, en el idioma original, tanto en hebreo como en griego, siempre que se habla de creer, se habla de confianza y se habla de ser fiel. Esas dos cosas van de la mano. Ahora, aquí en este caso el Señor Jesucristo está hablando acerca de la confianza. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú confías en Dios, vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque miren, todo lo que nosotros hacemos, nuestra fidelidad podemos decir que tiene un límite. Pero la fe va más allá de esos límites. La fe nos lleva a ver lo que los ojos no pueden ver. La fe nos lleva a asimilar lo que nuestro intelecto no logra captar, lo que nuestra mente incluso no puede racionalizar. Así que dice: si crees, es el tema que vamos a tratar, si crees, verás la gloria de Dios. Y vamos a irlo viendo paso a paso, pero vamos a situarnos, sabemos dónde nos encontramos, ¿verdad? Nos encontramos en ese momento en el que el Señor Jesucristo realiza el 7º milagro, ¿verdad? Que es
¿Resucitar a quién? A Lázaro de entre los muertos. Miren cómo dice, aquí ya dejamos la semana pasada cómo todos fueron siguiendo a María. ¿Por qué? Porque creían que ella iba al sepulcro, no sabía que iba a buscar al Señor Jesucristo. Entonces cuando llega, ya saben que ella se postra delante del Señor Jesús y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Y ahora vemos la reacción del Señor Jesucristo. Miren cómo reacciona el Señor Jesús cuando ve el sufrimiento. Dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, dice, y se conmovió. Fíjense lo que está pasando aquí. Jesús, cuando ve el sufrimiento de estos hombres y estas mujeres, se conmueve. Y cuando uno se conmueve, lo que sucede es que en nuestro interior hay como que uno se siente que se encoge, ¿verdad? Tiene una sensación de angustia. Y es lo que le pasa al Señor Jesucristo. Y una vez que se conmovió, se estremeció y se conmovió en espíritu, dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí llegamos a ese versículo tan interesante, que siempre decimos que es el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Y es, Jesús lloró. ¿Quién se sabe Juan 11:35? ¿Quién se lo sabe? Y lo iba a poner para memorizarlo, pero digo, como lo deje de memoria, pues no va, todos van a decir, yo. Hay que ponerlo más largo, digo, ¿no? Pero Jesús lloró. Y yo no sé si ustedes han estado en circunstancias en las que no saben qué decir. Hay veces que hay personas que están sufriendo o que les acaban de diagnosticar una enfermedad que es terminal. ¿Y qué les dices a esas personas en ese momento? Y muchas veces quieres decir algo, quieres consolarles con algo, pero no puedes. No sabes qué decir. Te quedas sin palabras. ¿Te ha sucedido eso? Y la pregunta es, cuando te encuentras en una situación en la que tú no tienes palabras, ¿qué tienes que hacer? Identificarte con la persona que sufre. Es lo que está haciendo el Señor Jesús. El Señor Jesucristo se está identificando con los que sufren. Y no es que el Señor Jesucristo no tenga palabras, porque Él ya les dio la esperanza de vida eterna, ¿verdad? Ya les dijo que hay resurrección. Y de hecho Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe que va a resucitar a Lázaro y sin embargo llora. Entonces uno podría preguntarse, entonces, ¿por qué está llorando el Señor Jesucristo? Si Él ya sabe lo que va a hacer. Él podría haberse puesto a consolarle y decirle, no se preocupen, hombre, ahorita dentro de un rato yo lo resucito. Pero no hace eso, porque ahí vemos ese tremendo, ese profundo respeto que tiene Dios por el sufrimiento, por tu sufrimiento, por tus problemas, y se identifica contigo, se conmueve en sus entrañas, se conmueve en lo más profundo de su ser y llora contigo. No te deja solo, no te dice, pues ahí tú llora todo lo que quieras, no, llora contigo, sufre contigo. Y ahí vemos que el Señor Jesús lloró. Y saben que mucha gente, cuando te llaman para pedirte un consejo, no te creas que normalmente no saben qué hacer. Yo ya lo sé. Normalmente cuando alguien me dice, pastor, ¿y qué debería yo hacer en esto? Ya saben lo que quieren hacer. Generalmente ya lo saben. Nada más quieren que le diga, sí, está bien, hazlo. Lo que las personas normalmente necesitan es que tú te identifiques con ellos. Sentirse acompañados. Y no, a veces nos creemos, es que yo sí tengo las soluciones para la vida, yo sí les voy a resolver los problemas. No, el único que resuelve los problemas es Cristo Jesús. Dios es quien resuelve nuestros problemas. Nosotros estamos para consolarnos, para acompañarnos los unos a los otros, con los otros, para llorar los unos con los otros, para orar los unos con los otros y por los otros. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo, que mire, Él podía haber dado ahí el mayor discurso del mundo, pero simplemente llora.
llora. Jesús lloró. Jesús llora porque ¿saben qué? El dolor que produce la muerte, nos guste o no, solamente Cristo lo puede aliviar. Pero ese dolor de la muerte es un dolor que nos hace sentir la impotencia que tenemos, nos hace también ver, y yo creo que ya el Señor Jesucristo está viendo la profundidad de las implicaciones que tiene el pecado. El pecado en la vida del ser humano lo lleva a morirse, lo lleva a la destrucción. Y Jesús llora por ese sufrimiento que el ser humano tiene que padecer por causa del pecado. Todo mundo, en algún momento, ha experimentado o experimentará el profundo sufrimiento, el profundo dolor que trae la muerte. Y Jesús llora con nosotros. Pero Jesucristo no se queda solo en el llanto. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene un amor tan grande que lo menos que produce en la gente, que lo menos que provoca en la gente es admiración. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Jesús causa admiración con su amor. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Wow, se sorprenden. Se sorprende de que el Señor Jesucristo tenga tanto amor por un hombre. Y si nosotros meditamos bien en nuestra situación, y si nos comparamos con la grandeza de Dios, lo menos que podemos hacer es admirarnos del amor que nos tiene. No sé quién es la persona más alta que hay aquí en este lugar. Pero si se pusiese aquí la persona más alta, comparada con el edificio, ¿qué sería? Se queda chiquitito, ¿verdad? Y comparada con la ciudad de Newport, ¿qué es esa persona más alta? Como nada. Pero si tú comparas a esa persona con todo el estado de Oregón, ¿qué es esa persona? Insignificante. Pero, ¿y si la comparas con todo Estados Unidos? ¿Qué es esa persona? Como nada, ¿verdad? Ni se cuenta entre tantos millones. Pero si la comparas con todo el mundo, ¿qué es esa persona? Como ni como una hormiga siquiera. Ahora, si la comparas con todo el sistema solar, si la Tierra parece una bolita chiquitita en comparación con el Sol gigante que se ve, ¿qué es esa persona? Ahora, el sistema solar dentro de todos los sistemas es como nada. Ahora, compárate esa persona con todo el universo. ¿Y qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos para que el Señor piense en nosotros? Como nada. Ni un trocito de polvo siquiera. Y sin embargo ahí tenemos al Señor Jesucristo que nos ama y llora contigo, llora por ti, sufre por ti, te ama, cuando Él es el creador de todo el universo. ¿Saben que a veces nosotros no nos damos cuenta de la grandeza de Dios? Y a veces, y sí, lo tratamos como nuestro amigo, pero a veces menospreciamos ese amor que Él nos tiene. Pero al ver la grandeza de su amor, lo único que podemos hacer, ¿saben qué es? Admirarnos. Porque su amor produce o causa admiración. Pero dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Así que la pregunta que se hacen es esta: ¿podría Jesús haber evitado la muerte de Lázaro? Y la respuesta obvia para nosotros, ¿qué es? Claro que sí.
Y la respuesta obvia para nosotros es, ¿por qué? Bueno, y decimos la pregunta obvia, ¿por qué no evitó la muerte de Lázaro? Y nosotros, como ya hemos leído la Biblia, decimos, porque lo iba a resucitar, ¿verdad? Pero los que estaban allí no sabían que lo iba a resucitar. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué? O sea, si él primero podría haber evitado la muerte de Lázaro, ¿lo podría haber hecho? A ver, si lo amaba tanto, lo normal es que lo hubiese hecho. Y esa es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos. ¿Podría haber hecho o haber evitado el Señor Jesucristo que yo me enfermara? Sí, lo podría haber hecho. ¿Podría haber evitado el Señor Jesucristo que vinieran a tu casa a robarte? ¿Lo podría haber evitado, sí o no? Sí. ¿Podría haber evitado el Señor Jesucristo que te menospreciaran? ¿Podría haber evitado que cometieran una injusticia en contra tuya? ¿Lo podría haber hecho o no? ¿Podría haber evitado que cometieran injusticias, que abusaran de ti, que te robaran, que te maltrataran? ¿Lo podía haber hecho el Señor Jesús? Sí lo podía haber hecho. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no lo hizo? ¿No te has preguntado, no te preguntas eso? ¿Y por qué no lo hizo? Si lo podía haber hecho, ¿por qué no lo hizo? Y a veces decimos, puede ser porque no exista, puede ser porque no me ame, porque no nos entra en la cabeza que puede ser porque sí nos ama. ¿Puede ser que el Señor Jesucristo no evite tu sufrimiento porque te ama? ¿Puede ser que el Señor Jesucristo por amor permita que tú pases por sufrimiento? Que permita que por amor a ti te menosprecien. Sí, porque te ama. Y ahí es donde entra ese amor incomprensible de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permite que mis seres queridos fallezcan, que mis seres queridos se enfermen, si yo le estoy sirviendo? Y te voy a decir que es porque te ama. Y nos preguntamos, ¿pero qué clase de amor es eso? Es ese. Y hay que entender una cosa, los planes de Dios no son para ti y para mí temporales. Los planes de Dios para ti y para mí son eternos. Los planes de Dios no se reducen a lo que tú y yo podemos comprender. Los planes de Dios van más allá de nuestro entendimiento. El amor de Dios no se reduce a lo que tú entiendas, a lo que tú creas que es mejor. Y aquí tenemos un claro ejemplo de eso. ¿Qué creían ellos que era mejor? ¿Qué creía Marta y qué creía María que era lo mejor para Lázaro? ¿Qué creían los amigos de Lázaro que era lo mejor? Que no muriera, ¿verdad? Eso es lo que creían ellos que era lo mejor. Pero Jesucristo veía que eso no era lo mejor. Veía que lo mejor era que Lázaro muriese. Pero es que el Señor Jesucristo sí sabía lo que iba a pasar, pero ellos no lo sabían. Y ahí por eso viene esa pregunta, ¿podría haber evitado la muerte de Lázaro? Claro que lo podría haber hecho, pero no era lo mejor. Y Dios siempre va a permitir que te suceda lo mejor, aunque en ese momento lo mejor no parezca que realmente es lo mejor. ¿Por qué? Porque es necesario creer en Dios. Y la fe va más allá de lo que entendemos. La fe va más allá de lo que alcanzamos a ver. Es necesario creer. Así que ya vemos que el Señor, miren el versículo 38, que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y dice, y tenía una piedra puesta encima. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo dando una orden. Dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ese, ¿de cuántos días? De 4 días. Y esto es interesante, porque miren lo que está sucediendo. Juan nos está dando una descripción de cómo estaba la tumba, y si se dan cuenta es muy parecida a la tumba del Señor Jesucristo, ¿verdad?
Pero el punto principal aquí es que el Señor Jesucristo llega a la sepultura, da una orden, y esa orden de alguna manera es desafiada. Es desafiada por la racionalidad, por el razonamiento humano. Normalmente cuando Dios nos da una orden, esa orden la vamos a desafiar ¿con qué? Con nuestro razonamiento. Fíjense, tomen cualquier mandamiento que tenemos en la Biblia y a la hora de aplicarlo vas a preguntarte, ¿y por qué esto? Es que si yo lo hago de esta manera me va a ir mejor. Y aquí tenemos ese desafío. El Señor Jesucristo manda, ordena, quitad la piedra, pero el razonamiento humano ¿qué dice? No, porque apesta. Esa es la traducción literal, perdón, no crean que estoy queriendo ser mal hablado. Y de hecho, en inglés sí ponen stink, ponen en inglés la traducción. En español dice hiede, ¿verdad? Sabemos lo que significa oler mal, ¿no? Y es muy conocido el dicho ese que dice, el muerto y el arrimado, al tercer día apestan, ¿no? Aquí tenemos ese dicho. Pero fíjense quién lo está diciendo. Lo está diciendo una hermana. Lo está diciendo una mujer que no es ajena a lo que está pasando allí. Porque a veces nosotros hablamos mal de la gente, ¿no? Huele mal, ¿no? Qué apestoso. Pero huele mal en un sentido despectivo. Aquí ella está diciendo, Señor, ya huele mal porque ya han pasado 4 días que lleva ahí en la sepultura. Y ella reconoce ahí, o por un lado que no tiene esperanza de poder ver a su hermano en buen estado físico, porque todos sabemos que nuestro cuerpo se deteriora, y en cuanto nos llevan a la sepultura, por muy guapos, por muy jóvenes, por muy fuertes, por muy deportistas que seamos, en muy poquito tiempo, olemos mal. Y ella lo reconoce y le está diciendo, Señor, no estás teniendo en cuenta una cosa, que ya huele mal. ¿Qué quieres? ¿Profanar el cuerpo de nuestro hermano? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué se suele oponer a que tú obedezcas a Dios? Pensemos en las cosas que hay en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que se suele oponer a que tú confíes en Dios, a que tú le obedezcas, a que tú digas, sí Señor, voy a hacer lo que tú me mandas? La falta de fe, la falta de confianza en Dios. Normalmente nuestra rebeldía, nuestra desobediencia a Dios viene ¿por qué? Porque no confiamos lo suficiente. Pero también muchas veces es porque nos hemos olvidado ¿de qué? De las promesas de Dios. Nos hemos olvidado de lo que Él nos ha dicho, y el Señor Jesucristo le dice, ya te dije, ¿verdad? Ya te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios. Solo si crees. A ti y a mí, ¿cuántas veces nos tiene que recordar el Señor que si creemos veremos su gloria? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos va a recordar el Señor que tenemos que ser obedientes? ¿Cuántas veces nos tiene que recordar el Señor que hay que hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos? Y muchas veces le hacemos, muchísimas veces no le hacemos caso. Y nos tiene que seguir repitiendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Confía, hombre. Pon en práctica lo que te ha mandado. Entonces dice que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy, ¿por qué? Por haberme oído. Entonces aquí podemos decir en este pasaje, en estas últimas lecciones que podemos sacar
de este pasaje es que Jesús demuestra, primero, gratitud al Padre, ¿no? Él le agradece, ¿por qué? Porque le oye. Señor, o Padre, te doy las gracias, ¿por qué? Porque me has oído. ¿Te ha oído a ti el Señor tus peticiones? ¿Y le has respondido con gratitud? La actitud del Señor Jesucristo es gratitud. Pero luego también dice, o el Señor Jesucristo muestra preocupación. ¿Por qué? Porque los judíos crean. Miren lo que dice, yo sabía que siempre me oyes. Así que está diciendo, Señor, yo te doy las gracias por haberme oído. Yo ya sabía que tú siempre me oyes. Pero no lo digo por mí. Dice, lo dije por causa de ¿qué? De la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces ahí en esa oración que el Señor Jesucristo primero muestra gratitud y muestra preocupación por los que están a su alrededor. Porque ¿qué pasa con los que están a su alrededor? Que no creen en Él. Y cuando nosotros oramos al Padre, es importante que recordemos primero darle las gracias, y es importante preocuparnos por los que están a nuestro lado, ¿no? Cuando tú oras, cuando intercedes, es lo que haces, o es lo que deberíamos hacer, preocuparnos por ello. Ahora, ¿por qué debemos preocuparnos por la gente? Debemos preocuparnos por la gente por la sencilla razón de que cuando se mueren sin Cristo, se van al infierno. Y eso es para la eternidad. Eso no es ningún juego. Y el Señor Jesucristo sí le interesa que la gente crea. Y Él sabe su comunión que tiene con el Padre. Pero Él hace saber a la gente la comunión que tiene con el Padre para que ellos crean. Pero luego también vemos que Él demuestra autoridad. ¿Autoridad para qué? Para llamar a los muertos a la vida. Nadie tiene esa autoridad aparte de Él. Miren cómo le dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y cuando dice que clamó a gran voz, lo que está diciendo es que gritó. Demostrando la autoridad que tiene, la fuerza que tiene, el poder que tiene. Cuando leíamos ahora en 1 Corintios, como cuando el Señor venga, ¿no? Se escuchará esa trompeta, ese grito, ese sonido fuerte, ese sonido de autoridad, donde el que viene, el que da vida, el que resucita, va a levantar de los muertos. Ahora sí, hasta los muertos le oyen. Hasta los muertos escuchan la voz de Cristo. Así que, dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Así que lo que tenemos aquí es que Jesús ordena nuevamente, desatad y dejad ir a quien yo he dado vida. Aquí hay varias lecciones que aprender. ¿Se acuerdan? ¿Por qué pongo que ahí que ordena nuevamente? Jesús ordenó que quitaran la piedra, ¿verdad? ¿Podía haberlo hecho el Señor Jesucristo? Sí lo podía haber hecho. Pero también los que estaban ahí lo podían haber hecho, ¿no? Así que el Señor Jesucristo dice, háganlo ustedes. Quiten la piedra. Aquí Él les manda que le quiten las vendas. ¿Podría haberlo hecho el Señor Jesucristo? Sí lo podía haber hecho, pero no se las quitó Él. ¿Por qué? Porque ellos lo podían hacer. Y el Señor Jesucristo no va a venir a hacer lo que te ha dado facultad para hacer, lo que te ha dado el poder para hacer. Muchas veces nosotros queremos que el Señor Jesucristo haga todo y no queremos ser responsables. Y miren, y oramos, Señor, por favor, toca, no sé a qué persona, pero nunca le hablas. Dice, yo voy a tocar su corazón, pero tú háblale, hombre.
Si no le hablas, ¿cómo quieres que crea? O ya también quieres que Él venga y le hable. Eso te lo dio a ti, Él te dio la facultad para hacerlo, ¿no? Ay, Señor, yo no sé si este hombre me conviene o no, si te está golpeando, está haciendo daño, no te conviene. Pero es que, ¿qué tengo que hacer? Pues déjalo, Señor, quítamelo. Ya te lo quité, ya te demostré que estoy a un lado tú. Pero es que yo no sé, a veces tenemos una forma de pensar un poco como mágica, ¿no? Queremos que de forma, como por arte de magia, desaparezca lo que Dios, en lo que no queremos. Ya, desaparécelo, Señor. No lo va a desaparecer. Quítatelo tú. Y aquí el Señor Jesucristo nos muestra eso. Él podía haber ido a quitar la piedra. Podía. Pero dice, no, háganlo ustedes. Él podría haber quitado las vendas. Pero dice, no, háganlo ustedes. Quítenle la venda ustedes. Pero aquí tenemos otra lección más. Lázaro está vivo, porque el Señor Jesucristo le ha dado vida. Pero ¿qué creen que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros, a los que están vivos, ¿saben qué hacemos? Queremos seguirlos viendo muertos. No tenemos el amor suficiente para ver a las personas transformadas. Queremos verlas siempre como pecadoras. Queremos verlos siempre como fueron antes. Cristo ya les quitó las vendas. Más bien, Cristo ya les quitó, ya les dio la vida, ya los liberó, ya les quitó las cadenas. Pero tú, con tu actitud, quieres seguirlos viendo encadenados. Que si era borracho, quieres que siga siendo borracho. Que si era pecador, quieres que siga siendo pecador. Y no quieres verlo como una persona transformada. Y Cristo nos manda a todos nosotros, quítale la venda. Deja libre, deja ir a esa persona que Cristo ya le dio libertad. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos aprender a reconocer. Necesitamos aprender a reconocer la obra de Cristo en la vida de los demás. Reconozcamos lo que Cristo hace en la vida de los otros. La pregunta es, ¿lo reconoces? ¿Reconoces la forma en que Dios está obrando en tu esposa? ¿Reconoces la forma en que Dios está obrando en tu esposo? ¿Reconoces la forma en que Dios está obrando en las personas que te caen mal? Porque muchas veces te crees que Dios solamente puede obrar en las personas que te caen bien. Y los que te caen mal, te crees que Dios les tiene que enviar un rayo. Pero luego resulta que el rayo te viene a ti y a las personas que te caen mal les va bien. ¿Y sabes qué dices? Te equivocaste, Señor. Me tenías que haber bendecido a mí. ¿Qué no te das cuenta que Él es el malo? Que ella es la mala. Yo soy el bueno, ¿no te das cuenta? Y nos enojamos y no nos damos cuenta de que el amor de Dios es tan grande para ti como lo es también para aquella persona a la que tú deseas ver muerta o que deseas ver atada. Y el Señor Jesucristo nos dice, quítale las vendas a aquel que yo he dado vida. No lo mantengas ahí prisionero, pisándolo. Déjalo libre. Pero también la otra lección es esta. Nosotros a veces, nosotros mismos, nos ponemos vendas. Cuando Cristo ya te ha dado vida, tú te sigues viendo como un pecador. No te estás viendo como un hijo de Dios. Cuando Cristo ya te ha dado vida, tú te sigues viendo como el mismo, inservible o inútil. Cuando Cristo ya te ha dado capacidad, cuando Cristo ya te ha fortalecido, cuando ya Cristo te ha hecho alguien especial. Entonces las vendas esas también es necesario que te las quites tú mismo o tú misma. ¿Por qué?
Porque si Cristo te ha dado vida, te ha dado vida. Estás vivo de verdad. Eres alguien importante. Aunque seas tan pequeñito en este universo tan inmenso, eres importante porque el amor de Dios nos sorprende. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podremos ver esa gloria, esa grandeza de Dios hasta que creamos. Si de verdad crees, verás la gloria de Dios. Te pregunto, ¿crees de verdad? Si no crees de verdad, créele al Señor. Porque lo que Él dice es verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de poder conocer tu palabra, de poder meditar en ella. Y Señor, gracias porque por medio de Cristo Jesús tenemos salvación. Y Señor, por tu misericordia, te ruego por los que estamos aquí. Señor, si hay alguien que le falta fe, te ruego porque tú se la aumentes. Y Señor, hay muchas cosas que no entendemos, pero en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque nuestra fe nos lleve a confiar en ti, más allá de las cosas que no logramos comprender, siempre y cuando estemos actuando basados en obediencia a tu palabra. Señor, te damos las gracias por estar con nosotros, gracias por esta reunión, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque en ti tenemos vida eterna. Y Señor, te ruego porque nos ayudes a andar sin vendas, a andar libres, porque a ti queremos honrar y glorificar. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús.